Hola, buen día. Bueno, muchas gracias a Anticapis por invitarme a ver por la presentación, al Óscar, a la Manicé y a la Asis, aunque no está aquí. Entonces, cuando me invitaron, me dijeron a ver si podía hacer una especie de explicación sobre qué onda los movimientos antirracistas. Yo dije que yo no creía que podía hacer esto, pero que igual sí que podía plantear algunos debates vivos entre aquello que se llaman movimientos antirracistas, que creo que se han de decir en plural, no existe esta cosa del movimiento antirracista, esta cosa monolítica, igual que no existe ningún tipo de otra tradición política una cosa monolítica, ni los feminismos, ni las izquierdas anticapitalistas, ni cualquier otro tipo de movimiento político, pues tampoco lo hay, ¿no?, en el antirracismo, o entre las organizaciones políticas, digamos, que caen o que se autodenominan debajo del paraguas de la lucha antirracista. Pero que igual sí que era interesante poder plantear algunos debates, tensiones, que están ahí vivos y que generan, pues, posibilidades y limitaciones de encontrarse o no encontrarse en la organización política, ¿no? Entonces, cuando me puse, me di cuenta que eran muchos, demasiados. Entonces he pensado que podría traer 4. Voy a hacer, para que todo el mundo sepa un poco de dónde vengo yo, cuál es mi tradición política, para que también se sitúe y se entienda desde dónde voy a hablar, porque igual yo digo una palabra y a cada una pues le cae en el saco que le cae, porque cada una tiene un recorrido propio también con palabras y política, etc. Entonces voy a intentar explicar cuál es mi recorrido y qué significan algunas de las palabras que voy a utilizar. No he traído una sesión teórica. Si alguien requiere de definiciones más teóricas o de decir, oye, cuando tú dices esta palabra, ¿a qué te refieres? O de qué hablamos cuando hablamos de raza o de racismo institucional, que seguramente está en la base de una de las grandes tensiones, que es como una especie de polisemia sobre qué es raza, qué es racismo, qué es antirracismo, está como en la base de todas estas tensiones. Y si bien pues con algunas de las cosas las voy a decir, pues se puede intuir más o menos que puedo yo entender o que pueden determinadas tradiciones políticas entender por raza, racismo, racialización, pues es posible que también como que haya espacio para el debate, ¿no? Pero bueno, entonces, yo he nacido en el País Vasco, es decir, Euskal Herria. Digamos que mi militancia política empieza en los movimientos de presos, o sea, una cosa muy disciplinada, muy marxista-leninista, y una cosa muy disciplinada, asamblea, no me cuentes que tienes examen de inglés mañana, ¿no? Entonces yo vengo de esta forma de hacer y esta forma de entender lo que es el compromiso con lo político, que es algo que yo creo que va desapareciendo en esto que llaman movimentismo, ¿no? Pero bueno, cierta seriedad a la hora de entender cómo se debería entender el compromiso político. Empiezo ahí, me canso también, porque durante muchos años, y yo creo que también la represión en el País Vasco, pues digamos que se rigidiza mucho, ¿no? Y hay muchos delirios también ahí de por medio, mucha paranoia, etc. Entonces hay espacios donde se convierten muy rígidos y también difíciles de formar parte si eres una joven adolescente que fuma y que le gusta salir y bueno, cosas que haces en tu juventud. Pero leo porque es la realidad del día a día después, ¿eh? Pero bueno, digamos que yo vengo de ahí y también, por lo tanto, de una lucha nacionalista, ¿no? Dícese nacionalista, o sea, de lo que es la construcción de la nación vasca, Euskal Herria, etcétera, etcétera. Pero me encontré más cómoda, o tenía mucho más sentido, me contrariaba mucho menos gestoras pro amnistía, es decir, estar ahí por una cuestión antirrepresiva, anticarcelaria y de confrontación con la política penal del Estado. Y entonces es desde ahí, desde donde yo también aterrizo en Barcelona, y me paso 10 años trabajando con chavales migrantes en el sistema de desprotección catalán, lo voy a llamar, y me doy cuenta de que muchos de estos chavales acaban, no muchos, pero una parte importante, muchas de las vidas, algunos acaban en centros de justicia juvenil, es decir, cárceles para menores, otros no, o sea, como que a pesar de la desprotección del sistema de protección consiguen más o menos buscarse la vida, ¿no? Pero también
con la llegada de la crisis económica les pilla la irregularización sobrevenida y acaban sin papeles, sin poder acceder a lo que sería el mercado laboral y por lo tanto pues buscándose formas de vida al margen de lo que sería la ley o incluso la explotación capitalista, ¿no? Que hace que muchos de ellos también acaben en centros de internamiento o digamos coaccionados por una orden de deportación que te obliga a moverte de una determinada manera en una ciudad como Barcelona, que es lo que yo estaba viendo, o finalmente deportados también, ¿no? Entonces había como varios mecanismos represivos o sancionadores del Estado de coacción y disciplinamiento de la población que recaían una y otra vez sobre la misma población, que eran estos chavales migrantes, la mayoría de ellos del norte de África y algunos del África Occidental, sobre los cuales recaía una y otra vez estos mecanismos del Estado que incluían pues, una relación muy hostil con la policía, con instituciones, con administración, con educadores sociales, con servicios sociales, con toda una serie de instituciones del Estado, ¿no? Con la llegada en el 2015-2016 de lo que serían las políticas de prevención de la radicalización, que si bien post-11S se establece a nivel geopolítico y a nivel global una especie de globalización de lo que sería la prevención de la radicalización, hay un giro en cuanto a qué vamos a hacer con este nuevo mundo que se está configurando y este nuevo tipo de violencia que le llaman el terrorismo mal llamado yihadista, pero este terrorismo con carácter religioso, ¿qué vamos a hacer con ello? Empieza a reconfigurar muchos de los sistemas de seguridad nacional de los estados occidentales, ¿no? En este caso, que concebían esta nueva amenaza como la amenaza primordial y que entonces está reconfigurando bueno, pues, leyes, política social, estaban, digamos, creando nuevos espacios de amenaza sociales y penales y políticos racializados. Es decir, va a llegar un momento en el que hay una expansión significativa, y esto no lo digo yo, sino lo dice mucha gente que escribe y lee más que yo, que el sujeto hombre, joven, moro, musulmán, moro, esto porque se refiere a nuestra historiografía particular en el Estado español y nuestra relación con el islámico, que está muy representada por lo moro, ¿no? Pero el hombre joven musulmán se va a constituir como la nueva amenaza global, de alguna manera. Y esto pues en Cataluña aterriza a través de protocolos de prevención en las escuelas, protocolos de prevención en la seguridad social, protocolos de prevención de la radicalización, siempre, en policía de proximidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, digamos que esto es como una especie de contexto desde el cual yo entro a pensar el racismo y el antirracismo, ¿no? Por lo tanto, siempre una cosa muy estructural, muy relacionada con cómo la ley configura categorías raciales y las usa y se relaciona con ellas, muy relacionado con la represión y los mecanismos del Estado, de la represión del Estado, y no tanto desde una configuración ideológica del racismo, ¿no? Del prejuicio, de la identidad propia, de si yo soy o no soy, o que me siento o no me siento, que está ahí, ¿eh? Yo no digo que no son debates vivos cuando tu cuerpo es de una determinada manera o el mundo te señala de una determinada manera, inevitablemente pues te preguntas, ¿no? ¿Quién soy yo en esto? Soy lo que dicen que soy, pero no, hasta qué punto yo decido, etc. No tanto desde ahí, que existen los debates sobre la racialización o la percepción de la racialización, la subjetividad colonial, o etcétera, en los movimientos antirracistas, sino a mí me interesaba más la producción de categorías de raza que hace el Estado, en el campo del Estado como un campo estratégico donde esto se reproduce cotidianamente, no como una herencia que nos viene del pasado colonial, que también, sino cómo se reproduce hoy en día y en nuestra cotidianidad, ¿vale? Y algunos de los debates que he traído hoy tienen que ver con
tensiones que hay precisamente podríamos decir de forma muy amplia, ¿no? Pues las izquierdas europeas anticapitalistas o muy centradas en la cuestión de clase, que están obviando cómo raza como categoría está configurando las relaciones de producción, está obviando, digamos, las articulaciones en las relaciones de poder y la dominación en relación a la formación social. Y entonces el primer debate que traía hoy era la cuestión sobre el lugar que ocupa la raza en la economía política y las relaciones de producción, es decir, esta dimensión racial del capitalismo, ¿no? Esta idea de no comprender el capitalismo como racial y de no confrontar la ideología de la supremacía blanca o el chauvinismo blanco, que se llama históricamente, de la cual emerge el capitalismo moderno, sobre todo porque en el momento de que nace el capitalismo, no en ese momento que se dice que se desarrolla, que podría ser, alguna gente lo va a poner en Europa, alguna gente lo va a poner en Estados Unidos, digamos en América, tanto en el Caribe como en el norte como en el sur, con el desarrollo del esclavismo, que luego esa acumulación originaria que va a posibilitar el desarrollo de la revolución industrial aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Como sin la producción de raza, sin la esclavitud, pues todo eso no va a poder ser, ¿no? Sin la creación de la idea de la propiedad privada, o sea, de la propiedad atravesada por raza, ¿no? donde las personas negras van a ser propiedad, van a ser constituidas como propiedad, que está también en la propia lógica de esa idea de la creación de la propiedad, pues eso no va a poder ser. Y como todo eso se va a ir, digamos, esa lógica colonial y de acumulación se va a ir insertando en el desarrollo del capitalismo, tanto entonces como posteriormente. Y esto, sí, digamos, esa idea, ese debate de fondo, del cual deriva una de las cuestiones, que es esta, ¿no? La no comprensión del capitalismo como racial, y me interesaba a mí, quizás de forma más concreta aquí, de cómo la ley de extranjería particularmente, de forma muy concreta, es el instrumento de coacción primordial, o sea, como por excelencia de la clase trabajadora migrante para la superexplotación y para digamos, el beneficio de las élites capitalistas, ¿no? La posibilidad de producir a través de una ley de Estado un sujeto trabajador al cual yo voy a coaccionar de que si no acepta las condiciones, como dice Eduardo Romero en un libro, de un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial, va a suponer su expulsión, la posibilidad de expulsarlo sobre el país, ¿no? Entonces esa coacción, esa amenaza constante sobre la clase trabajadora migrante supone la posibilidad para las dinámicas del capitalismo de poder generar, pues primero el divide y vencerás, ¿no? De la clase trabajadora, y precisamente las condiciones para que estos cuerpos y el trabajo miserable que tengan que aceptar estos cuerpos, so pena de castigo de expulsión, la bajada, por ejemplo, del salario de las fuerzas de producción, la bajada del salario en todo el nicho laboral donde estas fuerzas de producción van a estar, sobre todo, ¿no? Que las condiciones, o sea, digamos que las consecuencias no solo son para las fuerzas de producción migrantes, sino para todas las fuerzas de producción, pero y sin embargo el debate ha girado en torno a si ellos aceptan o no estas condiciones laborales de mierda, y entonces ellos hacen que bajen los salarios a la baja, y entonces ellos no se sindican o no luchan por sus derechos porque sin comprender que es el propio Estado y sus leyes la que produce estas dinámicas y las que posibilita o no pues qué tipo de resistencia política vas a tener, ¿no? Porque lo que está en juego al final del día, si pierdes el trabajo, no lo pierdes, o te echan o te criminalizan en una protesta, por ejemplo, es sumamente diferente para el ciudadano, ¿no? Digamos con la nacionalidad, en este caso española, que para el migrante que está todavía en régimen administrativo de renovaciones. Eso en caso de poder ser explotado, ¿no? O sea, en caso de que yo tenga una residencia y que tú me puedas explotar. Si no, ni siquiera a veces no me vas a poder ni explotar porque la ley me dice que yo tengo que quedarme 3 años aquí
buscándome la vida de la manera que sea, no porque yo tengo que comer, de alguna manera tengo que comer. Me he perdido el hilo. Bueno, o sea, buscándome la manera de vivir durante esos 3 años y con lo que eso pueda suponer, ¿no? Muchas veces dinámicas al margen de la ley o de la delincuencia o de trabajo en B, ¿no? Podríamos decirle, generando otra vez un montón de situaciones de mucha injusticia y de mucha explotación para gran parte de la población migrante, ¿no? O por lo menos que haya tenido que pasar por todo ese proceso para finalmente acceder a una residencia y a una nacionalidad pues, con muchos años de paciencia y de explotación en caso de querer estar, ¿no? Ese es el primer debate. Y también la segunda cuestión desde la cual se ha abordado desde las... A veces estos debates también están dentro de los propios movimientos antirracistas, ¿eh? No quiero decir que son debates solucionados o cuestiones que ya estén claras, etc. Pero muchas veces se ha abordado la cuestión de las leyes de extranjería o la abolición de la extranjería como una cuestión del derecho. Se ha despolitizado la conversación a favor de una especie de conversación en cuanto al acceso al derecho, ¿no? Al acceso a la ciudadanía, que obviamente es una batalla que hay que liberar porque, pues, para poder ser explotado has de ser ciudadano, o sea, para poder ser explotado legal y democráticamente has de ser ciudadano, con lo cual es como una contradicción eterna, pero si mantenemos la conversación allí en relación al acceso a la ciudadanía y no ponemos digamos, el foco en la cuestión de cómo la ley de extranjería vino en realidad a poner al abasto de un sistema capitalista los mecanismos que necesitaba para mantener su lógica de acumulación, pues tampoco vamos a salir de una especie no sé cómo decir, como una especie de engaño, ¿no? Porque la lógica racial o la división racial del trabajo, incluso cuando la gente tenga papeles, seguirá estando. No va a desaparecer simplemente porque la ley de extranjería, porque la gente accedió al trabajo, ¿no? Por lo tanto, todos estos debates sobre no porque los migrantes pagan más de lo que reciben, y esto nos debería tranquilizar, no sé por qué, de alguna manera, o incluso me voy a atrever a hacer una cosa que esta nueva campaña publicitaria que ha salido con la regularización ya de esenciales, ¿no? Que viene a decir necesitamos los papeles para que nos podáis seguir explotando democrática y legalmente, pues igual habría que reprocharla, ¿no? Porque en realidad la transformación de las relaciones de dominación no va a venir solo por la vía del derecho o solo por la vía del acceso a determinados derechos o no. Esto sería como... ¿Cuánto tiempo voy? Es que es un debate amplio este primero, pero ese es el primero. La segunda, que es una cuestión que a mí me apasiona y que creo que es ausente en general, tanto en los antirracismos como en la política de izquierdas, incluso en la radical, podríamos decir, ¿no? Que es la cuestión sobre la criminalización racial como elemento indispensable para el mantenimiento del capitalismo y el Estado imperial. Esto es así grandes palabrotas, que tampoco da tiempo a meternos, pero las dinámicas de criminalización o lo que Ruth Gilmore llama geografías carcelarias, que tiene que ver con cárceles, todo lo que es la relación con la policía, la delincuencia, calabozos, fronteras, guerras permanentes, están íntimamente... hay que tener una comprensión materialista de lo que es la criminalidad, ¿no? De dónde han venido las circunstancias que han producido que determinada gente pueda estar en dinámicas de delincuencia, que tienen múltiples debates de fondo, que es qué consideramos violencia o no, por qué la violencia social se lleva a todos los espacios de debate cuando hablamos de violencia, y la violencia institucional de los estados y de las guerras pues tiene muy poco espacio a la hora de comprender qué es la violencia,
por qué todas las partidas presupuestarias van a la persecución de las violencias, digamos, de calle y sociales, ¿no? El 80% de los delitos perseguidos en el Estado español tienen que ver con el patrimonio y la propiedad privada, pero estamos hablando de calle, de robos, de carterismo, etcétera, etcétera, o de salud pública, que son drogas. El 80% de las personas en las cárceles es que están acusadas de este tipo de delitos, que son los clásicos delitos de pobre, y por lo tanto la relación entre criminalidad, persecución policial, presupuestos y capitalismo es algo que se tiene que abordar si realmente se quiere hacer una política transformadora, ¿no? Y luego precisamente quizás esto es algo que está más o menos vivo, o sea, más o menos reconocido, digamos, entre las izquierdas o determinadas izquierdas, y lo que no suele estar en estos debates es el carácter predominantemente racial de la persecución de este tipo de delitos, ¿no? Que si tú eres un joven adolescente fumándote un porro en un sitio donde no te toca y te para la policía, y pues no muy bien, o sea, igual te buscas un problema, una multilla, pero si tú eres un joven africano de 23 años fumándote un porro y tienes 3 más en el bolsillo, te van a acusar de venta. Es posible que te acusen de venta. Y otra vez, si tú estás en una situación de irregularidad, en el caso de que seas migrante, ¿no? Que no siempre, también hay una cuestión de comprender raza y migración como si fueran una, y creo que también hay que... O sea, digamos que las dinámicas de la migración producen, racializan la población, pero no siempre esto es así, y se ve muy claro con la población gitana históricamente del propio Estado español, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay toda una trama, ya he hablado de todo lo que son los espacios de amenaza construidos racialmente a través de la figura del joven musulmán, con toda la trama contraterrorista, antiterrorista, que de esto si hay preguntas, pues es una cosa como también concreta y demás que podemos profundizar, pero la segunda conversación o debate sería eso, ¿no? La política penal. La primera es economía, política y raza, la segunda es política penal y raza. El tercero lo he llamado disputas en los feminismos. Esto es pues otro mundo ancho, ¿no? Pero bueno, aquí he traído como posibilidades de discusión, pero que de aquí os podéis salir, coger lo que queráis, dejar lo que queráis, podemos hablar de cualquier otra cosa si no apetece. Pero que sería, bueno, las dos clásicas conversaciones, que es la racialización del sexismo y la sexuación del racismo, ¿no? O sea, esa idea de que el sexismo, el patriarcado y la homofobia es particularmente del otro, es de esos países bárbaros del sur que no han avanzado en leyes ni en progresismo en relación a lo que sería el reconocimiento de las identidades disidentes sexuales, etc., ¿no? Jas Virpuar tiene un libro muy interesante sobre homonacionalismo que creo que se llama Ensamblajes terroristas, creo que se llama así. Y bueno, y si no, pues están los clásicos de Angela Davis, ¿no? Para hablar de raza, o sea, la articulación de las relaciones de dominación de raza, clase y género, pero esta sería una de las cuestiones que es muy viva, que igual no es viva a nivel público e institucional, pero que está muy viva en lo cotidiano, en el día a día, en cómo nos relacionamos, con quién son nuestros colegas y quién no lo son, y en qué sitios estoy cómoda o no lo estoy, o en qué barrios yo puedo hacer lo que no... Bueno, está como muy en tocatierra, ¿no? Y sí, la construcción de la sexuación del racismo, que hay como toda la trama de que yo porque investigo temas de islamofobia en particular, entonces inevitablemente me lleva a pensarlo desde ahí, ¿no? Como por ejemplo, cómo se activan los mecanismos de racismo institucional en relación a los hombres marroquíes, por ejemplo, es muchas veces a través de la configuración del hombre moro-musulmán como depredador, como excesivamente machista, como controlador, y por lo tanto su otro dicotómico, ¿no? En estas construcciones de género de la mujer sumisa, etcétera, que tiene toda una serie de movilidades, no solo en lo cotidiano y en las relaciones, sino también
en los sistemas de protección de la mujer cuando hay situaciones de violencia de género, de cómo se construyen esa idea de la violencia doméstica cuando sucede en una casa racializada. Hay una inminente culturización de esa violencia, de eso es porque culturalmente son inherentemente más, digamos, violentos, y digamos que la articulación de esa idea se va a hacer a través de la cultura de ese otro, ¿no? Que deja de lado muchísimas veces o que obvia, moviliza cómo se construyen las masculinidades inferiorizadas, cómo se relacionan esas masculinidades inferiorizadas con el resto de categorías sociales, raciales, de género, etcétera, etcétera, ¿no? Y las consecuencias que eso tiene directamente, pues, yo qué sé, en que te alquilen una casa, en que te den un trabajo, en cómo se relaciona tu profesora contigo en clase y cómo concibe que es tu mamá y tu papá y cómo te va a hablar de ellos y qué expectativas educativas tiene para ti y porque cómo concibe que la educación es en tu casa. Yo qué sé, o sea, eso toca tierra de muchas y múltiples formas después, ¿no? Sí. Y el último tema, que no sé si es un debate en sí, pero que tiene que ver con que la dificultad y la incapacidad, o sea, como que todas estas tensiones, estas y las que hay y demás, pues, como que imposibilitan o dificultan de sobremanera la posibilidad de las alianzas. O sea, alianzas políticas o la organización política, ¿no? De cómo yo entiendo que yo soy, de cómo entiendo el problema y cómo entiendo las prioridades. Y no solo cómo entiendo, sino cuáles son las prioridades. O sea, es muy probable que la clase trabajadora esté metida en una lucha sindical, pero si tenemos población migrante que no puede trabajar porque la ley le prohíbe el acceso al trabajo, su prioridad es la abolición de la ley de extranjería, porque de momento luchar por meterme en tu lucha sindical, que igual algún día me beneficiará, pues no es mi prioridad, porque yo de momento no puedo ni acceder a que me exploten. Por lo tanto, como hay toda una serie de cosas que inevitablemente delimitan qué tipo de alianzas políticas vamos a hacer y cuáles se necesitan también. O sea, porque es verdad que es probablemente más difícil luchar por la abolición de la ley de extranjería desde la posición de la no ciudadanía, que alguien que pueda, pues yo qué sé, pues presionar ya sea con acciones directas, con conocimiento de códigos y narrativas y discurso institucional en el ámbito más institucional, si es que hay que acceder a él, como hacer como varias, no sé cómo decir, como que las trincheras son variadas, algo así, como decía, no sé cómo decir, se ha entendido, ¿no? Y que también creo que en el fondo de esto hay una especie de desconfianza histórica, ¿no? Como una especie de memoria de las traiciones o algo así, podríamos decir. Ya acá, desde el anticapitalismo se lee, ¿no? Que es como esto que pasó, que cuando... Voy a leerlo. Hay una carta que escribe Aimé Césaire a Maurice Thorez cuando él se quiere abandonar el Partido Comunista francés porque considera que de alguna manera el comunismo europeo lo ha traicionado porque no ha sabido comprender que no puede estar pidiendo a los movimientos panafricanistas y anticoloniales que luchen contra una Alemania que casi no tiene colonias con Inglaterra, mientras que Inglaterra es uno de los mayores imperialistas del momento actual, ¿no? Entonces esa locura, de alguna manera, creo que es heredada. Y esa sensación de traición, de no entender, es como si tuviéramos un poco la herencia de esto a día de hoy aquí, en múltiples formas. Es una metáfora que estoy utilizando, espero que sirva. ¿Vale? Y voy a acabar con este trocito de carta que le escribe Meses a Maurice Thorez en el 56 y dice: creo haber dicho lo bastante
para que se comprenda que no es ni del marxismo ni del comunismo de lo que reniego, que lo que repruebo es el uso que algunos han hecho del marxismo y del comunismo. Que quiero que el marxismo y el comunismo estén puestos al servicio de los pueblos negros y no los pueblos negros al servicio del marxismo y el comunismo. Que la doctrina y el movimiento estén hechos para los seres humanos y no los seres humanos para las doctrinas o el movimiento. ¿Provincianismo? En absoluto. No me entierro en un particularismo estrecho, pero tampoco quiero perderme en un universalismo descarnado. Hay dos maneras de perderse: por segregación amurallada en lo particular o por disolución en lo universal. Mi concepción de lo universal es la de un universal depositario de todo lo particular, depositario de todos los particulares, profundización y coexistencia de todos los particulares. Se refiere precisamente a que Europa plantea sus problemas como universales y niega el universalismo de los problemas de los particulares. Y esto hace que en lo cotidiano lo tuyo sea un problema de los tuyos, pero lo mío sea un problema de todos. Y la última, y esto es la entrada a un libro que es una tesis en realidad, que es un recopilatorio de marxistas negros del Caribe anglófono, que está muy bien para comprender cuáles son sus propuestas y su tradición teórica desde un marxismo sociohistóricamente situado en otro lugar. Y que es una frase de Marx, que es: el trabajo cuya piel es blanca no puede emanciparse allí donde se estigmatiza el trabajo de piel negra.